Bien, familia, vamos a empezar ya, ¿eh? Así que vamos a hacer un pequeño mantra para que nos proteja y a ver si tiramos muy bien hacia adelante, ¿eh? Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Rubí, en la rama Viveca de la Sociedad Teosófica Española, y hoy me toca hablar de un tema que yo le dije a Pera que era uniformidad, unanimidad, y Pera lo corrigió poniendo conciencia y materia. De todas maneras, el planteamiento es muy similar. No ha habido que hacer prácticamente ningún cambio en la presentación que ya tenía preparada. Es un conjunto de 3 charlas. Empezamos con esta de noviembre. Tenemos el día 29 otra, que trabajaremos el tema del valor. Y luego tenemos otra el día de Santa Yusia, en diciembre, el día 13 de diciembre, y hablaremos de la aspiración. Entonces, vamos a ver qué nos da la idea de la conciencia y la materia. Me imagino que más o menos sabemos de qué va la conciencia, porque en la sociedad teosófica ese tema se toca habitualmente y se trataría de entender qué es la materia. Pues la materia sabemos muy bien que es precisamente todo aquello, aquellas formas, aquella densificación del espíritu en estos planos concretos. Madame Blavatsky, en la Doctrina Secreta, decía que espíritu y materia eran exactamente lo mismo, cambia solamente el punto del observador. El espíritu en estos planos, en los planos karmáticos, está densificado, por lo tanto es materia. En los planos más sublimes no es materia, es espíritu. Podríamos decir que es una chispa, una esencia o un éter perfectamente puro. Lo que tenemos aquí es lo que necesitamos en estos planos de expresión karmática para poder evolucionar. No olvidamos que la materia como la entendemos nosotros, es decir, lo que sería el Dios trascendente, todo el aspecto denso del planeta y sobre todo toda la belleza que encierra, cuando la aplicamos a nosotros, que es lo que tenemos que hacer como estudiantes de la sabiduría antigua, son los vehículos de la personalidad. Entonces aquí, si partimos de la base que son los vehículos de la personalidad, debemos aceptar que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes del día y nuestros haceres diarios son materiales. ¿Por qué? Porque se supone que esta materia está habitada por una entidad que está evolucionando. Y en la medida que evoluciona, somos nosotros las almas, en la medida que evoluciona la materia, es decir, purifica la materia y nosotros adquirimos una cualidad, que es la conciencia. Donde hay dualidad y se sintetiza en un punto claro, rotundo de actividad y de expresión, ahí hay conciencia. Por lo tanto, la conciencia nos compete a los seres humanos proyectarla, aplicarla, implementarla. Es como todo en la vida, no vendrá nadie que nos lo va a hacer, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Así que vamos a continuar. Espíritu, materia. Es precisamente una contradicción en principio porque son la antítesis uno del otro. No obstante, en esoterismo aprendemos que no hay tal antítesis, sino que lo que hay es precisamente 2 puntos de realización. La materia la necesitamos para desarrollar la conciencia y purificar, como he dicho antes, estos planos karmáticos. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza esa idea de que yo soy puro y todavía, por ejemplo, no controlo el apetito, no controlo ciertas adicciones, porque eso no es así. Simbólicamente la materia es sagrada y nos compete purificarla si aplicamos la conciencia, es decir, aplicamos nuestro buen hacer y sacamos perfectamente conclusiones. La materia no es negativa, es la actitud que tenemos con la materia. Por ejemplo, un tipo de materia que es además
energía concretizada, el dinero, nos llama muchísimo la atención. Estamos en Escorpio. El plenilunio será la semana que viene, el día 15, el viernes que viene. El tema de Escorpio es las cabezas de la hidra de Lerna, el morador del umbral, los deseos. El dinero no es un problema. El problema es que estemos todo el día pensando en el dinero y sobre todo no hagamos lo suficiente para que nos venga por propia evolución. El dinero viene porque una persona trabaja o desempeña un servicio o hace lo que sea y le remuneran de esta manera. No viene por arte de magia. Si viene por arte de magia, tiene un color muy específico, un color negativo, que tarde o temprano vamos a tener que pagar. Así que entendamos que todo aquello que nos propongamos con la materia lo conseguiremos. Siempre, siempre que tengamos en cuenta que la transformación y la transmutación y la transfiguración la tenemos que hacer con la personalidad, los vehículos de la personalidad. Y aquí nos llevaría para mucho hablar. Tendríamos que hablar muchísimo si realmente entendemos qué son los tres vehículos de la personalidad, si entendemos para qué sirven, qué finalidad tienen y por qué de momento seguramente nos dan tantísimos problemas. Nos dan problemas porque estamos en un cambio de eras, el cambio del área de Piscis, que eran las creencias, los dogmas de fe, los gurús, los seres que supuestamente todo lo sabían y que estaban aquí para guiarnos, y la era de Acuario que nos habla plenamente de la libertad. ¿Qué es la libertad? La capacidad ni más ni menos de autodeterminarse, es decir, yo puedo ser libre en tanto y en cuanto la relación con la materia, con la parte concreta, la tenga resuelta. Si tengo un exceso de identificación con mis vehículos y estoy muy orgulloso de mi personalidad, no olvidemos que la prueba de Escorpio consiste en dinamitar a la hidra de Lerna, que es la personalidad. No es ningún bicho raro por ahí, no es ningún defecto, es la misma personalidad. Y cuando los seres humanos aman, es que te amo porque tienes un alma maravillosa. ¿En qué se fija la gente? ¿En el alma? No se ve el alma. Algunos la pueden presentir. ¿Qué se ve? El cuerpo físico. ¿Creéis realmente que el cuerpo físico en el reino humano expresa verdaderamente el potencial del alma? ¿La belleza del alma? Yo digo que no, lo pongo en duda. Y eso que en las últimas décadas asistimos a una entrada de séptimo rayo que ha configurado unos cuerpos físicos de gimnasio. Además que ver los programas de televisión, los periodistas que salen, todo el mundo de gimnasio. Hay muy pocos que tengan sobrepeso. Cuando éramos pequeños, yo era pequeño hace ya muchos años de esto, todo el mundo era la raza celtibérica española. Bajitos, regordetes, etcétera, etcétera. Era lo que había. Ahora todo es diferente. Es la acción de un rayo, del séptimo rayo. Se alimenta la gente de una manera distinta, hay actividad física, etcétera, etcétera. Y luego hay un culto al cuerpo que probablemente nos pueda parecer un poco desmesurado, pero es la forma que muchos seres humanos tienen de entender la evolución. Cuidar el cuerpo, porque se dice que si se cuida el cuerpo, se cuida la mente. Personalmente digo que no es así. Primeramente hay que cuidar la mente y el cuerpo resolverá sus cuestiones igual que a nivel emocional. Lo que pasa que esa meta del Raja Yoga es para aquellas personas que lleven años meditando, 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 meditando y cada día encuentren un motivo para seguir meditando o mantenerse, como se nos ha dicho muchas veces, en contemplación o en serena expectación o prácticamente en un estado de conciencia que sabes muy bien dónde estás, pero no te identificas ni con los ruidos del vecino ni con los pensamientos del que está al lado. Pero eso es a base de evolución, trabajar. Así que necesitamos una correcta interacción entre la parte arquetípica, le podemos llamar el espíritu, le podemos llamar el alma, y lo que es la parte concreta o la forma o la personalidad. Si este maridaje, esta relación no es armoniosa, no pretendamos tener revelaciones y sobre todo responder. La conciencia básicamente es capacidad de respuesta. Es decir, uno responde al medio, ¿qué quiere decir? Que conoce el medio, lo puede controlar y puede extraer conclusiones, no en beneficio egoísta, sino para ponerlo al servicio de los demás. Y al mismo tiempo que se hace eso, se gana experiencia. Si ganamos experiencia, la conciencia irradia más. Si irradiamos más, solventamos la papeleta de la jerarquía planetaria. Se trata de esto, de que seamos fieles cumplidores del propósito divino, cada uno en nuestra esfera. Por lo tanto, una correcta interacción. ¿Cómo vamos a aprender a hacer una correcta interacción si todavía nos cuesta entender la diferencia entre un pensamiento bueno y un pensamiento que no es tan bueno, pero que está coloreado por mi pequeña vanidad?
Eso es una solución que todavía no hemos podido, un problema que no hemos resuelto. Y no lo hemos resuelto porque nos falta un poco más de voluntad, falta un poco más de intelecto, falta un poco más de silencio interior y sobre todo de desarrollo de la intuición. La intuición no va a venir por sí misma, la intuición vendrá después de ímprobos esfuerzos en la meditación, alcanzando momentos de silencio profundo, casi contemplativos. Y ahí, si somos dignos merecedores, se nos va a enviar un mensaje a través de un símbolo, y ese símbolo, que podemos llamar intuición, nos va a decir cuál es el siguiente paso a dar. No esperemos leer un libro como los de Teosofía o los escritos de Madame Blavatsky, por ejemplo. Cosmogénesis o Antropogénesis no son precisamente lecturas para el día a día, son lecturas muy profundas. Y si encima tenemos que pelear con las denominaciones sánscritas, va a ser todavía más. Al final nos hacemos un lío tremendo. Consultamos un libro de uno, dice una cosa, el otro dice otro le pone otro nombre y dices, esto no me cuadra. Debemos tener una base muy grande, mucha paciencia y haber leído varias veces la doctrina secreta y otros libros parecidos, haber reflexionado y darnos cuenta que el estudio de la doctrina secreta nos puede ocupar 20 o 30 años de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente que forma parte de una logia teosófica, como puede ser Rosa Cruz, Arcanos, etcétera, toda la vida se dedican al estudio de esos libros, porque son libros, lo digo, sagrados, en tanto y en cuanto el estudio y la implementación en nuestras vidas personales de los resultados de ese estudio nos acaban transformando, transmutando y transfigurando. No dicen mentiras, ningún libro sagrado, las tres grandes religiones del libro que hay, que conocemos, la hebrea, la musulmana, la cristiana y el Bhagavad Gita y algún libro que me dejaré por ahí, que no recuerdo, todas tienen un mandato de la jerarquía planetaria. Por lo tanto, todo lo que hemos leído de los discursos del Buda, lo que hemos leído en el Bhagavad Gita y en muchísimos libros orientales, eso va a misa. Condición sine qua non. Lo tenemos que poner en práctica. Esto es como las meditaciones de Marco Aurelio. Uy, qué bien, qué bien. Pero esas reflexiones o las de Epicteto, ¿las ponemos en práctica cada día? ¿Aprendemos a pensar? ¿Aprendemos a formularnos preguntas en la línea de manifestar correctamente al alma? Porque si así no hay problema. Pero si no lo hacemos, ¿qué sucede? Pues que nos cristalizamos como los ángeles que hay en las iglesias. Qué bonito, sí, pero el ángel es muy bonito, pero resulta que está cristalizado. Es como las estatuas de Fidias de los museos que hay por ahí en Grecia o la Victoria de Samotracia en el Louvre, una cosa maravillosa, o el David de Miguel Ángel o la Pietat de Miguel Ángel, una preciosidad. Dices, parece que le falta hablar. Es que lo que te está diciendo el artista, dentro de esa materia hay vida, porque es una creación divina y esos ángeles, esos pitris, están esperando que tú les ayudes a expresar su belleza interna. Bien, pues nosotros tenemos que cincelar la imagen del alma en nuestra personalidad, porque lo primero que se va a ver de nosotros como almas es la imagen que tenemos dentro. Y claro, debemos tener mucho conocimiento de astrología, de filosofía esotérica, de rayos, etcétera, etcétera, para darnos cuenta y saber distinguir qué significan las cualidades. Y el desarrollo de la conciencia es una cualidad. Por lo tanto, tengamos en cuenta que mediante el empleo de la inteligencia activa, es decir, utilizar el intelecto no de forma así vaporosa, sino concreta, voy a analizar este pensamiento. ¿Por qué tengo resistencia a considerar que la gente que viene buscando trabajo de África o de América, por qué pienso que me van a robar? ¿Tengo miedo a los otros? Todos tenemos miedo. Pero lo curioso del caso, me lo explicaron hace años, que la gente que viene también tiene miedo de los que están aquí, porque no saben lo que les van a hacer. Por lo tanto, si uno tiene miedo y otro tiene miedo, aumentamos que las limitaciones. Démonos un abrazo, somos hijos del mismo padre. ¿Qué significa el color de la piel? Si la gente viera el color de la piel que te han tenido grandes avatares de la humanidad, no eran precisamente de raza blanca, como la entendemos. Por lo tanto, no nos asustemos. Eso es circunstancial al karma de la zona donde uno ha encarnado, a la raza. Son decisiones del Manú que se pierden en la noche de los tiempos. Eso no importa. Lo que importa es lo que está dentro. Es como cuando vemos una casa por fuera preciosa, un lujo tremendo, y no caemos en cuenta
que necesitamos una buena estructura, unos buenos cimientos y que esté aislada de las lluvias torrenciales, de los vendavales, esto, etcétera, etcétera, y que tenga un buen sistema de evacuación de residuos, una buena alcantarillado. A que eso no nos fijamos mucho. Nos fijamos en la casa, en la zona que está. Pues es el mismo error que cometemos con los seres humanos y a la hora de valorar nuestra capacidad para descubrir el alma. Vamos a continuar. A esta capacidad le llamamos conciencia, pero claro, cada uno por la palabra conciencia puede entender lo que realmente quiera. Ahí todos tenemos razón. Es como con la palabra alma. Es un cajón desastre en que caben todos los metros, todos los alfileres, las agujas, las tijeras. Es decir, un desastre. Cuando se dice que es un cajón desastre, es que realmente hay de todo y a lo mejor lo que andas buscando lo tienes encima. Por lo tanto, tengamos en cuenta, si no tenemos un análisis previo de nuestra propia realidad existencial, la búsqueda de la conciencia nos puede llevar a derroteros muy curiosos. Irnos a la otra parte del mundo a buscar un gurú. Si hacemos eso en estos tiempos nos equivocamos. El único gurú que podemos encontrar de fiar somos nosotros mismos. Es el alma, el ángel solar, el yo superior. No tanto da el nombre que le pongamos. Si no somos capaces de acercarnos a ese yo superior, ¿para qué nos vamos a ir a ver un santón a la India gastándonos el dinero? ¿Qué pensamos? ¿Que allí nos van a abrir los chakras? Si alguien piensa que esto puede suceder, si sucede, no será lo que andamos buscando nosotros. Tiene que ser en el día a día y en circunstancias adversas. Y sobre todo hay que decir una cosa que a veces asusta. Si no tenemos problemas en la vida y no vivimos crisis profundas, la conciencia no se manifiesta. ¿Sabemos cuándo se manifiesta la conciencia? Cuando realmente un problema en un día no se sabe por qué, caramba, ya no pienso en él, ya no me preocupe. ¿Qué ha sucedido? Bueno, te has ocupado durante mucho tiempo y en un momento dado, eureka, lo descubrí. Y no sabes cómo se ha ido, pero se ha ido el problema. Y tienes una percepción mucho más amplia. Eso es manifestación de conciencia. Así que vamos a continuar. Calidad, cualidad esencial, adaptabilidad. ¿Qué cualidad puede tener nuestra conciencia? ¿Podemos decir que el sexto rayo es amoroso? ¿Amoroso en qué sentido? En el sentido de que nos damos todos abrazos, nos besamos muchísimo. ¿Eso es amor? Para mí que eso no es amor. Eso es una alteración de lo que es el verdadero amor. No voy a decir otra cosa. Nosotros necesitamos relaciones humanas correctas. Necesitamos armonía en las relaciones, pero las relaciones humanas, tengamos en cuenta, que están basadas en el conflicto. No es lo que tengo, es lo que me gustaría ser. Y lo que me gustaría ser es un ser, una personalidad que se expresa de forma cómoda, tranquila, segura con los demás. ¿Qué tengo dentro de mí? Lo contrario. Tengo unas inseguridades, tengo ambiciones, tengo rencores, tengo envidias y este porque le sale bien, a mí no me llaman nunca porque esto y lo otro, la gente me tiene manía, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que realmente somos. ¿Cuántos están dispuestos a decir, pues es verdad, tengo estas limitaciones y qué puedo hacer? Sigue trabajando, conócelas más, enfócate en ellas, busca la contraparte de la limitación y activa la contraparte de la limitación. Si desarrollas eso, estás trabajando la adaptabilidad y el requisito en el sendero del discipulado por excelencia es la capacidad de respuesta y también le podemos llamar adaptabilidad. ¿Qué implica? Pues implica estar en un tío vivo, mantener la verticalidad con unas cuantas copas en las dos manos, las bandejas, y que no se caiga ninguna ni se rompa ninguna. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Yo creo que sí, con un poco de práctica. Basta que nos concentremos. Si buscásemos un yogi de la India experimentado en Hatha Yoga, nos diría que es factible. ¿Qué nos pasa en el día a día? Que no nos esforzamos lo suficiente, no para hacer eso tal cual, sino para mantener el equilibrio en circunstancias difíciles. No tiene ningún sentido hacer esos juegos malabares hoy en día, pero sí podemos hacer juegos malabares trabajando las dificultades que tenemos en la familia, con algún hijo, con la pareja, con hermanos, amistades, etcétera. Buscar un punto de encuentro es lo mejor para entender la relación de conciencia-materia. Porque el gran problema que tenemos en estos tiempos y que falta muchísimo, falta capacidad de diálogo entre los seres humanos. Y claro, ¿cómo lo vamos a despertar? Si yo no trabajo mi cualidad y no demuestro una perfecta adaptabilidad al medio, que significa no adaptabilidad física, que eso más o menos nos podemos adaptar. Si no duermo en un colchón, dormiré en el suelo. Eso me parece que todos, ¿no? Pero, ¿y los que somos vegetarianos, si no hay vegetarianos, solamente hay carne, qué haríamos? ¿Nos adaptaríamos bien? Seguramente que no.
Y los que le gusta la habitación más cómoda y silenciosa y más hermosa, si le toca dormir en un garaje con olor a gasolina, etcétera, etcétera, ¿lo va a aceptar? Bien. Si no somos capaces de adaptarnos a las dificultades, os pongo esos ejemplos porque son muy llamativos, a las dificultades de la vida diaria, ¿cómo pretendemos que el alma se manifieste, que aparezca la cualidad esencial del alma? Que tiene que ver con nuestra línea de rayo, pero para lo que nos interesa en esta charla, la cualidad del amor como energía vinculativa, energía búdica, que acorta las distancias entre los puntos de vista, es la que tenemos que utilizar, independientemente del rayo que tengamos, de la línea que tengamos. No son antagónicas las líneas. En nosotros somos los antagónicos porque no extraemos lo mejor de cada parte. Así que adaptabilidad. Y ahora que ver qué viene ahora. Conocimiento de la personalidad. Conocimiento del sentido de la responsabilidad, conocimiento de la expresión del alma y aceptación de la dualidad. El gran problema del sendero es que no queremos reconocer que somos profundamente duales. No, no, yo no soy dual, eso lo decimos todos, yo tengo un punto de vista muy claro y lo mantengo, sí, pero por dentro seguramente hay un remanente de dudas que no somos capaces todavía de sacar a flote. ¿Por qué es tan importante que conozcamos los tres vehículos? Tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros llamamos personalidad a la suma de la energía físico-etérica, emocional concreta y mental, digo, emocional y mental concreta, o de otra manera, a la acción, la emoción y al pensamiento. Pero debemos reconocer, o deberíamos de reconocer ya a estas alturas, que las tres son manifestaciones del alma. No le podemos cortar una cabeza a esto porque entonces no estaríamos haciendo el trabajo. ¿Cómo vamos a implementar un nuevo ritmo a la forma si todavía no hemos sido capaces de integrarla? Se dice que para alcanzar la tercera iniciación hay que tener la personalidad integrada, la famosa subida a la montaña, la redención de la materia, el mito de Capricornio. Hay que tener la personalidad integrada. Hay que tener 3 hileras de pétalos perfectamente construidos del loto egoico. Entonces se supone que el tercer ojo está activado. Entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente hay que tenga el tercer ojo realmente abierto? ¿Cuánta gente tiene las 3 hileras de pétalos del loto egoico construidos? ¿Cuánta gente realmente puede decir que está en la cima de la montaña? Es decir, aquí, el chakra más inferior de contacto es el centro coronario, el Sahasrara. ¿Cuánta gente hay de esta? Seguramente que si la hay, no se anuncian en los periódicos, esto con total seguridad ni en las redes sociales. Pero si pretendemos llegar ahí, pensemos que el salto mágico que se espera de nosotros, es saltar la muralla que hay entre los chakras inferiores, el triángulo negativo que mira hacia la materia, saltar a la parte postsuperior. Y la parte superior es donde están esos chakras que realmente nos interesa trabajar. No pensemos que vamos a saltar de la noche a la mañana del centro, la plexo solar, al corazón, porque realmente no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Hay un anhelo emocional muy grande y muy sublime de alcanzar lo más sublime de la energía búdica, pero exige un trabajo de preparación grandísimo y sobre todo eliminación de infinidad de capas, de tejidos, de duricias, podemos decir, de cristalizaciones de vida tras vida. Eso no se consigue de la noche a la mañana, se consigue a través de esfuerzo. Por lo tanto, aceptemos que la personalidad nos exige tener una grandísima responsabilidad. Somos almas, ¿no? Nos decimos siempre que somos almas. Por lo tanto, qué mejor experiencia que ponernos a domesticar la personalidad a ese potro salvaje que llevamos dentro, a ese león, a ese jabalí o a esa idea de Lerna o el nombre que se le quiera poner, o a ese toro, ¿cómo se llamaba? El de los toros, el minotauro. ¿Verdad que la personalidad es todo eso y mucho más? Pues, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? Nadie nos tiene que decir cuál es el siguiente paso. Con 4 o 5 palabras aprendidas a lo largo de los años, tenemos tiempo para reflexionar años, años, años y años. Conocimiento de la responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable? Si uno detecta que es un alma encarnada y quiere resolver el dilema espíritu-materia o alma-personalidad, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que hacer? Aplicarse la lección. No esperar a que otro le dé una palmadita en la espalda y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Demos un paso al frente. ¿Por qué tenemos tanto miedo a cambiar? Incluso dentro de los estudiantes de teosofía, arcano, rosacruces, etcétera. ¿Por qué tanto miedo? Porque nos hemos identificado con el Jesús, con la Gloria, con la Elizabeth, etcétera, etcétera. Pero esos son creaciones efímeras.
creaciones para una encarnación. Por lo tanto, no nos vale. Apostemos por la parte interior. Me diréis, es que la parte interior no la conocemos. Bueno, pues si no conocemos la expresión del alma, ¿qué estamos haciendo en este momento? Entonces decimos, todo lo que hacemos no vale, no se puede decir o catalogar como que procede del alma. Claro que sí. Las limitaciones que expresamos en la vida diaria, en el fondo, ¿qué indican? Pues que somos almas que todavía nos falta muchísima experiencia, no que somos almas pervertidas y negativas, todo lo contrario, nos falta picar piedra. Y el día que piquemos la piedra, sí que expresaremos las cualidades arquetípicas que suponemos que tiene el alma: luz, amor y voluntad al bien. Pero hoy en día, la voluntad al bien es para mí, el amor es para la gente que me cae bien, los que no me caen bien serán buenas personas, pero yo, como no los conozco, que se busquen la vida. Esa no es la forma de actuar. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que venir de uno mismo, no de los demás. Y si realmente tenemos este conocimiento de la expresión del alma, evidentemente aceptamos que vivimos en la dualidad. Luego en las preguntas podríamos dialogar sobre quién acepta la dualidad suya y quién la rechaza de plano y dice que no, que no, que no, que no. Bueno, hay muchísima cristalización y muchas más que vendrán en las próximas décadas. Así que no nos queda más remedio que aceptar esta dualidad, que en el fondo os tengo que decir que es maravillosa. Es maravillosa porque somos dos locos. El doctor Jekyll y el Mr. Hyde. ¿Quién puede? Y lo dice alguien que conoce un poco de Géminis porque le tocó en la carta la bendición que tuvo del cielo de tener ascendente en Géminis. Sí que somos dos. ¿Estamos locos? No estamos locos. No estamos locos en tanto y en cuanto no nos vale una línea sola, porque la línea sola nos habla de una falsa realidad. La línea dual es la que nos habla de mejor realidad. Así que estemos para las preguntas. Vamos a continuar. Aceptación de la dualidad. Vida dual, relación espíritu-materia, alma-personalidad. Hemos hablado antes, pero quiero volver a insistir. Reconozcamos que vivimos una vida dual. Si no, la relación conciencia-materia no la solucionamos. Yo no puedo decir que soy una conciencia muy iluminada, que hago esto, cuando realmente no entiendo las apetencias que tiene la materia. No tenemos un cuerpo animálico. Entonces, ¿por qué tantos rollos con ciertas cuestiones relativas al bajo vientre, etcétera, etcétera? Y los pensamientos, ¿por qué tantas historias? Aceptemos que tenemos un cuerpo animálico y que ese cuerpo animálico es el que es. Y gracias que lo tenemos, podemos evolucionar. Y lo demás queda muy bien para quien se lo quiera creer, pero no es lo que necesitamos en este momento. Así que la vida dual es una correcta relación en el fondo entre el espíritu y la materia, entre el alma y la personalidad. Y nadie más, repito por enésima vez, nos va a solucionar el problema. Y esto que aparece en la diapositiva 7, que esto yo diría que va a misa si somos capaces de resolverlo. Resolverlo en la línea de que lo hemos aceptado, que ya no nos preocupa para nada. Vamos a continuar. ¿Qué es la vida dual? Vida de confusión, relación incorrecta entre el alma y su expresión. Pues es vida de confusión. ¿Quién puede detectar que la vida dual es de confusión, de problemas? Aquel que realmente ha experimentado una buena expansión de conciencia y es capaz de mantenerla con el tiempo. No que vino un día la luz y al cabo de 3 meses se desvaneció. Eso es un indicio de que vendrá algo más. Pero si no trabajamos, flor de un día, se acabó. Uno puede tener una revelación de conciencia, encontrarse de forma maravillosa durante unas semanas y llega un día. ¿Y qué ha pasado aquí? Ahora resulta que no entiendo nada de lo que tenía antes. Antes lo veía muy claro, veía lo que era el alma, la jerarquía, y yo no sé qué me ha sucedido. Bueno, lo que te han dicho es, te dejamos ver esto y a partir de ahora sigue trabajando cada vez con más interés, con más atención y ya verás cómo eso lo recuperas. Tengamos en cuenta que en este camino de la relación dual no hay meta, ¿eh? Esa idea de que he resuelto el enigma de la dualidad es mentira. Solamente se exige que cada día nos apliquemos la lección y cada día estemos activos y podemos hacerlo sin salir de casa, simplemente viendo cómo estamos y lo que pensamos, así sabremos lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle. Lo que pensamos está llamando a los agentes del karma para que nos vayan poniendo el plato de lentejas que no me comí ayer, el que no me comí el año pasado y el que no me comí hace 10 años. Y el que diga que no, yo le invito a que salga a la calle tranquilamente, sereno de ánimo, sin plantearse nada, porque a la primera de cambio le vendrá una prueba en la esquina, aquí, allá. Si está atento, lo detectamos. Si no estamos atentos, pues oportunidad perdida, karma añadido. Relación incorrecta entre el alma y su expresión. Vamos a hacer.
¿Hacemos de un día de santos y otro día de perversos? ¿O tratamos de vivir lo más elevadamente posible desde el punto de vista esotérico espiritual? Y nos damos cuenta, lo tenemos que reconocer per se, que por mucho que me esfuerce, no voy a conseguir revertir la polaridad de los pitris, los ángeles que construyeron mis vehículos, porque no está en mi mano. Porque en una encarnación, si soy plenamente consciente y llego 70 años, a lo mejor, como mucho, he dedicado 5 o 10 a la búsqueda interior con mayúscula. Y lo demás, pues ha habido años que he formado una pareja, me he formado como persona, una profesión, una pareja, la familia, pierdo el tiempo por aquí, lo pierdo por allá, lo pierdo entre comillas, no total, voy aprendiendo y al final cuando me toca ir me dices, caramba, pero si no he hecho nada. Si es que no he hecho nada, ahora que me encuentro bien me tengo que ir porque se me ha acabado el crédito. Se ha acabado el crédito de la tarjeta de telefónica y me tengo que ir ya. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, aceptemos que eso no es una relación incorrecta. Incorrecta sería que conociésemos el camino verdadero porque lo hemos hollado en un momento dado de nuestra vida y digamos, mira, que se vaya a la porra esto, a partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Si hacemos eso, sí que vamos por un camino incorrecto, pero si seguimos buscando, no. Por tanto, ahí está el matiz que debemos conocer. Ahora viene algo más interesante. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es materia de nuevo? ¿Nos da una respuesta nueva? Seguramente que ya tenemos alguna idea más definida de lo que significa la conciencia. En la siguiente diapositiva os voy a hablar de la fusión del alma, la resolución de la dualidad y de la integración de la personalidad. Pero ya os digo que conciencia, si no tenemos una personalidad estructurada, realmente no se va a manifestar, porque muchas veces confundimos una cosa con la otra, o tanto nos da, como algunos piensan que no hay que preocuparse en la materia, que no somos materia, que somos seres de luz. Yo esto lo he escuchado muchísimas veces, o no tenemos karma, o no tenemos apego, o no tenemos ego. Yo con estas cosas he conocido a mucha gente así, y ya os he contado gente que lo lleva muy bien, hay que decirlo, que ya me quito el sombrero, pero otras personas que no saben hacer gestiones, las básicas no las saben hacer porque supuestamente están en un nivel muy elevado. En realidad lo que les ha pasado a estas personas, que no siempre lo aceptan, es que a través del silencio se han quedado colocados en una esfera y luego muchas veces les cuesta bajar abajo a la realidad diaria, a levantarte, irte a trabajar, arreglar tu casa, etcétera, etcétera. Eso les cuesta muchísimo. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Pues en lugar de quedarse en las meditaciones superiores tan elevado, hacer una visualización para que esa energía descienda, que descienda al centro laríngeo, a la mente superior, y de esa manera poco a poco trabajaremos mejor. Pero si eso no se hace y se queda uno arriba, pues se queda uno arriba. Eso está ahí. Seguramente conocéis muchas personas así. Pero seamos prácticos, no discurramos sobre el tema si la parte karmática, que si el apego, que si el ego, que si el yo. Esto ya lo resolveremos. Es mejor que seamos prácticos, en el sentido, ¿soy una conciencia? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque estoy trabajando en la materia y cada vez me doy cuenta que es un camino que me está abriendo puertas interiores. Y si me abre puertas interiores, pues voy a tener una integración de la personalidad, porque me imagino que estos tres animales con los cuales trabajamos a diario, esta jaula de locos, tarde o temprano deberán estar de acuerdo, ¿no? Y nada mejor que se desarrolle el vehículo mental y realmente imponga el punto de vista del vehículo mental y que el alma se pase, se pueda expresar. Si se produce la integración de la personalidad y esta llega a fusionarse con el alma que se consigue en una iniciación, la tercera, evidentemente se ha resuelto ya definitivamente la dualidad. Aunque hasta que no lleguemos a la cuarta iniciación no lo vamos a hacer, pero ya podríamos firmar de tener la prueba de la tercera iniciación resuelta, porque seguramente que lo que nos toca hacer es comernos el marrón de nuestra propia vida, de las anteriores, metiéndonos en el fangar de la vida interna, inferior, y coger a la hidra, que somos nosotros mismos, levantarla por encima de la podredumbre, dejar que le dé el aire, concentrarla en el sol, en el alma y ver cómo se desintegra. ¿Seremos capaces de hacer de coger el toro por los cuernos o la hidra de Lerna? Estamos en Escorpio. Por lo tanto, si somos capaces, tenemos la solución del problema de la dualidad. Y mira que Escorpio es una prueba difícil, pues una prueba de muerte. Tiene que morir el yo inferior para que el yo superior diga que yo soy el que soy el guerrero, pero es el yo superior. Salgo triunfante de la batalla de la dualidad. ¿Estamos dispuestos a darnos el salto ya? Pues venga, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos ya? Así que conciencia, capacidad de respuesta.
Y veremos más adelante lo bueno, que esta conciencia está siempre relacionada con la personalidad, el yo inferior, el yo separado. Pero ¿a dónde vamos? Por eso el título segundo que había era el tema de la unanimidad, uniformidad. Uniformidad del mundo la uniformidad de la materia, de las personalidades. Eso puede llamar la atención, pero no es lo importante. Lo importante es la unión de las almas, como veremos después muy escuetamente. Capacidad de respuesta nuevamente y sobre todo esto que viene ahora. Partiendo de la conciencia individual debemos caminar hacia la conciencia grupal. ¿Estamos de acuerdo, luego para las preguntas, que el paso que necesita la humanidad es construir las rectas relaciones humanas? ¿Percibimos que la conciencia grupal puede solucionar la papeleta de esta humanidad? Si es así, yo también lo sostengo esto, no nos queda más remedio que trabajar hacia la línea de la conciencia grupal, trabajar en grupo. Trabajar en grupo implica que nos debemos de conocer muy bien y no tener en cuenta las limitaciones de los demás si queremos que los demás no intervengan en las nuestras. No podemos hacer un grupo con gente que es perfecta. Yo recuerdo hace muchos años, en los años 90, un grupo que montamos de meditación de lunas llenas, que la gente venía y decía, bueno, sí, pero yo hasta que no esté bien, hasta que no me encuentre bien, no puedo formar parte de un grupo así. Nunca estarás bien, le dije a más de uno. No, no puede ser, me han dicho que sí, pues ves buscando, es que pagando, pues paga quien te lo quiera cobrar, páguele. Yo no te voy a cobrar por hacer nada de esto. Claro, este camino es tan difícil que no nos damos cuenta que las acciones pequeñas, sencillas, aparentemente inocuas, son las más válidas. No le interesa a ningún miembro de la jerarquía, seguramente, tener un discípulo que no hace nada y un día pues hace una maratón, es decir, una gesta más grandísima. Quieren confiar en gente que cada día está ahí. Y no importa, estamos en Escorpio, por enésima vez lo repito, que tropecemos en la piedra. Escorpio es los tortazos diarios. Es que hay que hablarlo así. ¿Y por qué es importante Escorpio? Pues porque se levanta como el ave fénix y renace de sus cenizas. ¿Somos capaces de superar crisis? Pues entonces la dualidad ya está acabada. Entonces tenemos una buena conciencia individual, nos abocamos hacia la conciencia grupal. Si el alma se manifiesta, ya tenemos la primera parte del camino de la conciencia grupal. Lo demás es hablar por hablar. Vamos a ver, queda muy poquito, ¿eh? Quiero que habléis después bastante. Debemos realizar un análisis. Tengo el atril puesto porque me veo mejor y no me mareo tanto con la maquinita esta. Debemos realizar un análisis basado en la propia experimentación. Así que, si hemos leído en un libro, Blavatsky dice en Ocultismo Práctico, lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Entonces, si aplicamos esa sugerencia de Madame Blavatsky, cogeríamos todos los libros, mira, ¿sabes qué? Me quedo con 4 folios y ya tengo bastante, y es verdad, tenemos, pero claro, debemos meditar mucho y debemos reflexionar mucho y debemos implementar el resultado mucho. Claro, el dragón no va a subir el kundalini porque sí, ni mucho menos. Es cuando realmente como almas lo llamemos para el servicio que tenemos que prestar. Y para eso la personalidad debe estar ya completamente transmutada, muy claramente marcada, pero sobre todo domesticada. No es el caso nuestro. Experimentación en la propia, alejado de ideas ajenas al propio investigador. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos de nuestra cosecha o es que lo escuché? Yo no creo en ti, pero he escuchado a uno en Alemania que dice esto. Eso me gusta más. ¿Por qué? Porque es de Alemania, porque no lo conoces, porque seguramente que si lo conoces, ese gurú ya no te llama la atención. Y además, fijaos, ¿no habéis conocido gente que han cambiado mucho de gurús, de lamas, etcétera, etcétera? Y cuando viene uno que le dice lo que tienen que hacer, es que no es un buen maestro, no es un buen gurú. ¿Mm? ¿Creéis que el buen gurú es el que te alaba continuamente o que te dice te estás equivocando? Yo prefiero confiar más en el que te pone dudas o te pone interrogantes que no el que te da palmaditas en la espalda. A mí no me gusta que me den palmaditas en la espalda y menos que me enjabonen. ¿Por qué? Porque con los años he descubierto que detrás de esas manos mágicas hay puñales, hay espinas y bueno, ya no entro en más detalles. Así que quedémonos con nuestra cosecha y que sean resultados prácticos. Si a mí me viene un resultado que lo aplico y hay ciertas cosas que poco a poco se van desvaneciendo en mí, evidentemente me vale la pena. Entonces, ¿qué se me pide? Que sea fiel. Y esa fidelidad implica que no vuelva a cometer los errores teniendo pensamientos diferentes a lo que me han permitido hacer el cambio. Esto es muy importante. Nosotros pensamos que la mente no tiene ninguna importancia y es total.
Y las enfermedades y los problemas vienen no por los deseos, vienen por los malos pensamientos. Así que tengamos mucho cuidado porque seguramente por un lado estamos invocando a la divinidad y por el otro lado estamos trabajando con el demonio, con la parte oscura. Y eso no lo podemos hacer. Eso genera karma y acabará con nuestra vida y acabará con la opción de ir evolucionando. Así que tengamos un control completo sobre esto. La revelación de la nueva conciencia. Bueno, ¿y qué es esta nueva conciencia? La grupal, la que me dice que estoy por encima de todo, soy inasequible al desaliento, la que me dice que me arremangue o aquella conciencia que no me dice nada porque no lo necesito y soy capaz de resolverme mis problemas, de hacerme mi cama, arreglar mi casa, tener la mente limpia, etcétera, etcétera. ¿Queremos precisamente esta solución? Pues a trabajar, no queda otra. Ese desarrollo, esa conciencia humana que se basta a sí mismo, os he dicho antes que es el germen de la conciencia grupal. Y aquí hay un matiz que conviene aclarar. No esperemos que los demás den el paso al frente. Si uno anhela amor hacia la humanidad, le compete dar el paso al frente. Ya se encontrará, los señores del karma ya le pondrán por el camino a otros compañeros y compañeras que piensan exactamente igual. Primer pecado que cometemos, compararnos con los demás. No, sí, pero yo sé más que yo he leído más que ella, yo he viajado más, yo tengo mejores ideas. Olvidémonos, quedémonos solamente en la actitud de servicio que demuestran mediante actividades inteligentes y sin salir de allí porque yo he hecho esto, porque fíjate la gente que me vino, me he puesto una medalla. No, eso no. Eso pues se puede decir un día, pero cada día no. Pero si tú ves una persona abnegada que se entrega, que participa aquí en las meditaciones, en las reuniones poco a poco, ¿qué me importa a mí el nivel de comprensión que tiene de la teosofía? A ver, yo tengo ya bastante con conocer el mío y profundizarlo si lo considero y los demás, pues que hagan lo que les plazca. Lo importante es no convertir a la gente. El problema de ciertas iglesias como la cristiana fue obligar a ser cristianos, pero no predicó la curia, no predicó con el ejemplo. No se vieron exponentes amplios, en gran número, de conciencias crísticas manifestadas. Excepcionales casos que fueron perseguidos por la Inquisición y a algunos les costó la vida por poner en duda lo que ponía el Evangelio. Eso conocemos clásicos de estos, ¿no? Y todavía igual. Entonces, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que hay que ser cristiano? No, no, tú despierta la conciencia crística. Pues en este sentido, en el mundo que nos compete, teosofía, esoterismo, ocultismo, cambiemos realmente, caramba. Una vez hayamos cambiado, los demás que hagan lo que les dé la gana. Hay ciertas normas que tenemos que conocer. Estamos en grupo, tiene que haber un respeto total, ausencia de crítica. Y se supone que si todo está así y la mente está tranquila, hay amor. Cuando la mente empieza por aquí, por allá, a ponderar, yo soy mejor, tú tienes esto, todos tenemos una mente. Y cuando estamos delante de alguien, pues a poco que nos fijemos o se deje que le observemos, igual nos podemos introducir en los ojos de la persona que tenemos delante. Ojo, porque si nuestra mirada es pura, en el fondo de la vista de los ojos de los demás, vamos a ver amor. Pero si no tenemos belleza interior, lo que vamos a ver es una barrera. Barrera que nos pone el destino, no en la otra persona, para que no veamos más allá, porque no tenemos derecho a conocer eso, porque no somos sinceros con nosotros mismos y con los demás. Así que continuemos alcanzando la fusión entre el alma y la personalidad. Y he dicho antes, esto no se consigue en un día, mira, ya se acabó. No, como las iniciaciones, el maestro es maestro porque no deja de focalizarse en un punto de la evolución. Si él perdiera, es como el logos, ¿por qué se mantiene el planeta funcionando? O el sistema solar, porque el logo solar simbólicamente está emitiéndolo, está focalizado aquí. Si no se focaliza, ¿qué sucede? Se desvanece, empieza el retroceso. ¿Qué le pasa al alma en un momento determinado? Incluso puede que a nosotros ya, a alguno le haya sonado el clarín ya de retirada. Bueno, pues ya veremos cómo poco a poco las facultades mentales y físicas se van retirando. Eso es normal, es el proceso natural. Ojalá pudiéramos ser conscientes hasta el último segundo, pero eso será por el karma que tengamos. Lo que nos compete es trabajar de tal manera que eso que hemos percibido, la fusión del alma y la personalidad, cada día se mantenga. Así que actuemos como almas, con los pies en tierra, con sentido común. Esto implementará la conciencia grupal, es el requisito básico. Sin este requisito de conciencia grupal, la humanidad no podrá implementar las rectas relaciones humanas, que es poner a los seres humanos de acuerdo. Tú aquí, tú tienes tu punto y yo tengo el mío. ¿Qué creéis que hicieron con el IRA
las Fuerzas Armadas de Colombia o con ETA, esa fundación que hay por ahí en Suiza, en Ginebra. Pues poner a uno delante del otro. Y en Euskadi hicieron alguna cosa maravillosa. El asesino confeso, que había cumplido años de condena, con un hijo de la víctima. Eso se hizo. Se hizo y había gente que sabía meditar y a través de muchísimas técnicas consiguieron llegar a un punto de acuerdo. Si no, ETA no hubiera desaparecido, la parte oscura no desaparece, a no ser que la combatamos con el amor, con el sentido común, con las correctas relaciones humanas. ¿Veis? El tema de Israel. ¿Por qué hay una negativa a tener una conferencia de paz? ¿Por qué el tema entre Rusia y Ucrania nadie quiere, nadie apuesta por una conferencia de paz? Recuerdo cuando empezó el conflicto con la invasión de Ucrania, le preguntaron a este señor que es aquí de Cataluña, que está en la Unión Europea, y dijo rotundamente que no era el momento de una conferencia de paz. ¿Por qué? Porque interesaba vender armamento, vamos a ser sinceros, ¿para qué están las guerras? Es decir, a mí me hace mucha gracia, no, está muy mal la guerra, está muy, sí, claro que lo está, pero tú le estás vendiendo armamento, es que la gente necesita trabajo. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Claro, mientras tengamos esta mentalidad y no se escapa nadie, aquí no se escapa nadie. Y ese caso, por ejemplo, de Palestina, es un caso clarísimo de mente concreta, de la famosa ley del talión, que era del pueblo babilónico, que tú me haces, yo te hago más. Porque aquí lo hemos visto. Por uno, 100 como mínimo. Bueno, hay una idea mesiánica, hay una idea, no tiene nada que ver con los judíos tradicionales, no nos engañemos, una idea sionista, no es una idea del de Israel y menos aún de los judíos. ¿Eh? Aquí no nos engañemos. Y de pueblo elegido es toda la humanidad. Y esto que está pasando ahí, que nos parece tan chocante, es la forma de proceder de muchísimos millones de seres humanos, que no son judíos ni viven en Palestina. O sea que no nos engañemos porque tal vez llevamos uno de ellos dentro. Aquel que mira para sí, desconfía de los demás, tiene esa forma de pensar y puede hacer todas esas cosas. Además, este país, sabéis lo que ha hecho a lo largo de la historia. Cuando tenía problemas para pagar préstamos, echó a un grupo que eran banqueros hace siglos, ahí está la puerta. A ver, es así, la historia está así. O sea que todos somos quienes para opinar en el tema. Por lo tanto, yo convido a que esta fusión la mantengamos en el día a día. Y para aprenderla, pues para manifestarla, la conciencia grupal tiene que ser una meta. Y la conciencia grupal expresa la unanimidad, la unión de las almas. Desarrollo e implementación de la conciencia grupal mediante las correctas relaciones humanas. Buena voluntad, sentido común, los pies en tierra, intelecto claro. ¿Estaríamos dispuestos a negociar en un momento dado, si somos víctimas, por ejemplo, de un ataque en la calle, que nos pegan un tiro por equivocación? ¿Seríamos capaces de ver cara a cara a la persona, no le califico de asesino, que nos ha pegado un tiro o nos ha dado un navajazo? ¿Seríamos capaces de enfrentarnos a esa prueba? ¿Nos podría el miedo? ¿Sería más poderoso el rencor? ¿Podríamos hacer las cosas de otra manera? ¿Creemos que eso sería factible? Es una prueba kármica, ¿eh? Yo digo porque si ahondamos el tema de la búsqueda de las correctas relaciones humanas, invocando el principio de unanimidad y la conciencia grupal, lo más probable es que los señores del karma nos tengan una prueba, a lo mejor en el metro, en el supermercado, en la peluquería, donde tengamos que tragarnos algún marrón nuestro por no entender a los demás. O gente que realmente ha hecho cosas que no están bien o que nos ha robado y reconocer, bueno, las cosas no pasan porque sí, todo tiene una razón, todo tiene una causa. La desgracia es que no llegamos a percibirlas y si las percibiésemos, hay que decir que no estamos preparados para integrarlas, para aceptarlas. Yo no hablo de perdón, no me creo esa cosa. Me creo una metamorfosis interna muy grande que sustituye una parte oscura por una parte iluminada. Eso de te perdono, no caigamos en ese error. Es como la bendición. No somos quienes para perdonar, porque tampoco tenemos tanta orgullo herido para sentirnos aludidos. Vamos a ser sinceros. En un mundo con tanta tecnología, ¿alguien se puede sentir afectado porque en una reunión nadie lo ha mencionado ni se ha fijado en él? A ver, tenemos la costumbre de abrazarnos los teósofos, esoteristas, abrazar, pero ¿creéis que eso es todo lo que podemos hacer? Yo creo que es un acto social que está bien,
Pero lo mejor que hay es que mantengamos la mente neutra. No vayamos, sí, sí, pero fíjate lo que ha hecho, porque este mira lo que tiene en coche, fíjate, porque no sé qué, no sé qué. O decir tonterías como, no puede ser tan espiritual porque fíjate el teléfono tan caro que lleva. Memeces de estas las he escuchado muchas veces. Fíjate qué coche lleva, que lleve lo que quiera. Es que lleva ropa de marca, que hay que ir con sandalias, alpargatas, espardellas para ser espiritual. No cometamos esos errores de ninguna manera. Así que esto nos va a llevar, repito una vez más, a la base esotérica de la era de Acuario. Y es muy importante que entendamos que todo lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar el mes que viene, a finales de mes, el día 29, el valor, que tiene que ver con la actitud de Escorpio, aunque ya estemos en Sagitario, y lo que vendrá después en Sagitario, la aspiración, tiene que ver con la era de Acuario. Porque Piscis ya os digo que nos enseñó a creer, a no utilizar el intelecto, es decir, a reprimirnos. Y Acuario no nos podemos reprimir, tiene que salir el potencial interno. Y al que no le guste, pues que cambie de color, en el sentido. Porque no vamos a contentar a nadie. Yo solo digo claramente, cuando una voz interna nos dice, haz esto, no perdamos el tiempo, demos un salto y yo lo hago. Que los demás se quejan, hagan lo que quieran. No nos debe de preocupar lo más mínimo, así que seamos valientes y busquemos la era de Acuario. ¿Cómo lo vamos a buscar? Pues con la unión de las personalidades nos vamos a juntar como seres humanos, pero teniendo en cuenta que no vamos a buscar la uniformidad. Uno más uno, dos, no. Buscamos un conjunto que obedece, un grupo de almas como este, obedece a una línea de rayo. A lo mejor es el sexto rayo o el segundo rayo, tanto da. Así que esta unión de almas es precisamente de nueva era y es precisamente el despertar del sentido de la unanimidad, la unión de las almas. Y ahora pues llegamos a las preguntas. Así que voy a abrir esto, aunque no sé ni cómo abrirlo, para que podamos conversar. A ver. Ay, madre mía, no, porque lo quité y ahora no lo podré abrir. No, no lo podré abrir, no. No. No, porque se está grabando y no podré abrir las preguntas. No. Si me las escriben, sí. Si me escribís las preguntas en el chat, pero con concisión, sí que realmente os puedo responder. Pero en directo no, porque cerré el micro. Y ahora no lo puedo abrir. Pero vosotros podéis hacer preguntas. De voz alta que lo registre la máquina, ¿eh? Si no, repetiré yo. Venga, dime en voz alta. El ego inferior, sí. Sí, bueno, sí. Sí. Sí, sí. Hmm. Tiene que transmutarse, transformarse, transfigurarse, sí. Bueno, yo no prefiero, yo prefiero que en el tema de Escorpio, por ejemplo, la compañera preguntaba esto de los egos, los deseos, las imperfecciones, si realmente las debemos transformar, transmutar o eliminar. A ver, en la naturaleza no se elimina nada. Todo lo que hay es que adquiere una forma diferente y y los integrantes de esa forma se diluyen y forman otra. Por lo tanto, aspiremos a buscar un punto en el cual podamos hacer una transformación externa, una transmutación interna, que sería lo mejor convertir el plomo en oro, es decir, la parte burda convertirla en iluminada, en este caso que nos toca, y sobre todo darle una vuelta alta de espiral, que sería la transfiguración. Ojalá en los problemas del día a día, en lugar de solventarlos desde el punto de vista del plexo solar, pudiéramos enfrentarnos mirándolos muy poco más para arriba, chakras superiores. Nos daríamos cuenta que mirando los problemas dices, pero me preocupo de tonterías, esto no es ningún problema. Soy yo con mi sensibilidad descontrolada que lo estoy fomentando más. No sé si te he respondido. Sí, sí, claro, es que es para una vida, para una vida. Lo que pasa con la personalidad es que la semilla de esta personalidad es el germen de la siguiente personalidad, la próxima encarnación. Lo que pasa que hasta que se descubre esto, pues pueden pasar muchas vidas. Porque la pregunta sería así, ¿cuánta gente es consciente de su anterior personalidad? Sabemos por la forma en que nos comportamos más o menos por dónde iban los tiros, pero nada más. Voy a responder una pregunta que hay en el chat y vuelvo con vuestras preguntas ahora. A ver, vamos a ver. Perabel,
Arjuna también fue un guerrero. Arjuna fue un guerrero, exactamente, sí, pero no quería enfrentarse a sus familiares que eran parte de su pasado. Esto que dice Espera tiene que ver mucho con el apego personal. Es el problema de Escorpio, además, de no querer enfrentarse a los seres queridos. Es decir, ¿qué son los seres queridos? Los vehículos de la personalidad. El problema que tuvo Arjuna fue ese, que no quería prescindir de sus vehículos de expresión, porque claro, le tenía un apego tan grande a su familia, que era él, que decía, pero que leche, que te vas a estrellar. No, prefirió hacerlo así. De todas maneras, el ejemplo de Arjuna es un ejemplo como muy arquetípico para que nos demos cuenta que el enemigo o el conflicto no está fuera, está dentro de nosotros. No sé si te he respondido, Pera. Ya me dirás. ¿Alguien más por el chat quiere preguntar? Vale. Vosotras, venga, preguntad, preguntad. Sí, yo quería hacer un inciso Venga, solamente en cuanto al voz tema, alta, voz alta. sí, en cuanto al tema de lo que es la conciencia grupal Conciencia grupal, pregunta Gloria. y el nuevo grupo de servidores de Sí, la humanidad, del mundo. cuando hay una intención de base de Intención de querer base. servir, querer ayudar a los Sí, demás y te olvidas de la personalidad, porque lo sí, más importante es que te das cuenta sí, de te das que cuenta de ya no lo esto. haces para ti mismo, sino que Para el es una grupo, es el fuerza para grupo, los es el demás. grupo. Entonces ya no es la personalidad la que está actuando, No es el sino que es alma. el alma. Lo que pasa es que no olvidemos una cosa, tengamos los pies en tierra. Evidentemente, esto que estás diciendo, cuando los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, este grupo que hay de intermediarios entre la jerarquía y la humanidad, son seres humanos, hombres y mujeres encarnados o no, que trabajan por el bien de los demás. No actúan como personalidades, porque si no, no se pondrían de acuerdo. Lo que yo he dicho antes, si actuamos como humanos, pero como con el alma por delante, como almas, cada uno que tenga sus características, eso no nos importa, nos importa lo que en el día a día como almas estamos realizando. Ya sabemos que cada uno tiene su tiempo de evolución y su forma de hacer, pero eso no es lo que importa es que el propósito de las rectas relaciones humanas de una nueva civilización se está manifestando. Entonces te he respondido. ¿Alguien más que estáis aquí? ¿No? ¿Vosotras no? ¿No? ¿Queda todo claro? Pero no puede quedar claro porque es un tema muy, muy complejo, así que debéis formular. A mí me gusta que me hagan preguntas por una razón sencilla, porque si no, no me inspiro, no me esfuerzo, no lo veo todo. Cuando hablamos de almas, Sí. nosotros no somos almas, somos conciencia. A ver, es que No considerar nunca la vida, decir almas, porque no la tenemos. Somos conciencia. A medida que vayamos despertando, eso se convertirá en almas. sí, sí, no, sí estoy de acuerdo contigo. Son etapas muy largas y además pensemos una cosa, nosotros decimos, cambiamos el cuerpo físico en cada encarnación, pero el cuerpo causal, el cuerpo del alma, se cambiará una vez cuando alcancemos la cuarta iniciación y hay que tenerlos en cuenta lo siguiente. Pudiera ser que no podría ser, no es con total seguridad, que un grandísimo porcentaje de la raza humana no lo tiene construido. Es un mero bosquejo que tiene que construirse. ¿Cómo? Con los mejores pensamientos. Por eso los lotos egoicos no están abiertos y mirando hacia arriba, ni mucho menos, están aplastados, porque es el nivel de conciencia que tenemos como humanidad. Pero eso no quita de que no tengamos que espabilarnos en el día a día y trabajar y trabajar y trabajar, que eso es lo que nos gusta realmente hacer, o a mí por lo menos me gusta hacer. Y cuando hay reuniones grupales, pues es el momento idóneo de que se inspire uno y que la energía afluya de verdad. Venga, otra pregunta que seguro que tenéis. Y olvidamos también esos colaboradores invisibles que como no los vemos. Bueno, no he hablado del reino angélico. Pero has comentado que esas estatuas que tienen una vida, cuando has estado en una zona que las hay, Sí, y has internamente como niña o como sea, le has dado un mensaje sí. y te ha respondido. Bueno, yo O has notado que ha habido un movimiento sí, de esa mira, imagen. Entonces, con esto de los museos, catedrales, estatuas de ángeles o de santos, desde muy pequeño he tenido experiencias muy buenas, muy buenas. Yo con 5 o 6 años empecé a decir en casa de mi tía, de mi madrina, que hablaba en la iglesia con los santos. Santos, las estatuas que estaban en las hornacinas.
Tardaron muchísimos años ya dentro del movimiento esotérico para que entendiera lo que había pasado. Y mira que el año 88, 87 fui a Portugal y Madeira. Y visitando, lo digo porque está en Lisboa, el panteón de la Casa de Braganza de los Reyes de Portugal, pues lo que siempre ves un ángel encima de un catafalco de granito. Y bueno, yo estaba escuchando al guía, el guía ya me tenía cansado porque me decía más que hablar, 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 no admitía preguntas y además, no sé, no era, yo quería estar en silencio aquel día y no. Y mira qué pasó. En un momento dado me giro, no puede ser. El ángel que estaba de piedra, un ángel grandísimo como los que hay en el Valle de los Caídos, resulta que estaba vivo, una apariencia de 2 metros y gira y me mira. Uy, y aquello que te entra una cosa por la espalda, un frío tremendo. Luego eso me ha pasado muchas veces más. Y a partir de ahí empecé a recordar lo que me pasaba en 2 cuadros que había en la iglesia del pueblo donde nací, en Córdoba, en Dos Torres. Uno de ellos era de la Inmaculada de Murillo. Yo había ido alguna vez al Museo del Prado, pero no vi a la Inmaculada, aquella sala de Murillo no la visité. Y la vi en la Expo de Sevilla. Y viéndola en la Expo de Sevilla, recordé que de pequeño, cuando me acercaba a ese cuadro, el cuadro estaba vivo, era visión tridimensional, visión astral. Yo no sabía lo que era eso. Pero es que había otro cuadro que representaba que era una composición con yeso, pintado de rojo, a las almas en el purgatorio que estaban ardiendo. Y claro, te decían, si eres malo, te vas a ver como las almas. Y aquello que un día me lo quedo mirando y lo recuerdo muchos años después, que yo sentía el crepitar del fuego, porque bueno, yo vivía en la casa aquella, se calentaba cada día con leña o con carbón, ¿no? Entonces, viendo aquello, dices, caramba, visión tridimensional. Por lo tanto, los contactos con el reino de Vico sí que he tenido muchísimos y bueno, y espero tener más. Incluso estas figuras que están aquí, los dragones, en viajes por Oriente los he visto a tamaño gigantesco, ¿eh? Bueno, yo he comentado alguna vez que los aviones, cuando me monto en ellos, pues los veo como grandes águilas. Una experiencia maravillosa que tuve en el aeropuerto de Sydney hace muchos años y me quedé boquiabierto, boquiabierto. Aquello de decir, no, si me lo llegan a decir es que no me lo creo, no me lo creo. Estábamos esperando un vuelo, es un aeropuerto que está sobre el mar y la pista de rodadura, pues el mar está al medio, una laguna, y era por la tarde y salían los vuelos intercontinentales hacia América, todo jumbos, de compañías norteamericanas, 5 o 6. En esto que le digo a mi sobrino que estaba con ellos, digo, uy, es un águila. Dice, ¿qué ves? Digo, que es un águila. Águilas gigantescas y el avión debajo. Lo he visto con trenes. ¿Conocéis el Museo de Ferrocarril de Vilanova? Bueno, a mí me gusta mucho poner las manos a los sitios donde voy. Y con una locomotora eléctrica de las primeras que tuvo Renfe, le pongo la mano, me dio como un calambrazo y sabes que me vino una tristeza muy grande. El mensaje que me viene es el siguiente, me tienen abandonada. La segunda vez que fui la habían pintado de blanco al museo. Es otra cosa ya, pero aquello que la máquina, el espíritu de la máquina, te está hablando. Estas máquinas, los ordenadores, tienen un angelito. Ojalá contactáramos más. Y también los he visto en los ferrocarriles. ¿Os acordáis un accidente que hubo en Galicia hace unos años? Bueno, pues esa tarde yo hice las meditaciones de siempre, la invocación angélica, y lo que apareció por casa fue, no puedo decir totalmente lo que era porque no, la gente no lo va a entender, los que lo escuchen, pero me llamó la atención porque en realidad era un ser que tenía una forma aquí en la parte del vientre donde cabían los vagones y la locomotora. Y desde entonces, pues la verdad es que cuando veo un tren, todos los grandes trenes que hay, con el AVE también pasa, con los trenes de cercanías no, porque va muchísima gente y la gente no está por la atención, pero se ve. Incluso en los autobuses también. ¿Qué interpretas? Pues que hay una entidad psicológica y una entidad angélica que está allí. Es decir, a poco que un ser humano esté atento, la percibe. Entonces, lo que puede pasar es que puedes interactuar. Yo tengo la costumbre cuando vuelvo a casa, en el portal, empiezo a saludar a los devas. Y a veces, no siempre, he visto un montón de pajaritos, tipos como el petirrojo, que es un pajarito que a mí en cualquier país del mundo que he ido me ha salido.
No sé, pero no soy el único, pues hay muchísima gente que ha escrito la experiencia con el petirrojo en Montserrat muchísimas veces y se te ponen en la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Mm. Incluso a veces unos trinos que no sabría describir. Sí, no, es muy bonito. Y sobre todo la mayor identificación es con los árboles y las flores. Tengo una experiencia en Francia, en Vilafranca de Conflent, donde está el hostal del cedro, que hay un cedro enorme. No dormí esa noche en la habitación de abajo porque delante tenía al árbol. Y sabéis que tenía en la savia, era como magma volcánico. Luego me enteré que era un árbol de primer rayo. Además tiene la savia roja y no lo sabía eso. Me enteré después. Se lo pregunté a aquel señor. Decía que la savia era roja, pero yo lo que vi era fuego, fuego. Es un árbol de primer rayo. Dicen que es muy bueno para abrazarse a él para gente que tiene problemas cardíacos. Pero impone, un cedro impone. Es un árbol que es grande, con gana, ¿eh? Grande, grande, grande. Y maravilloso. Tiene un nivel evolutivo muy alto. Eso era Francia, es Vilafranca de Conflent. Era un hostal que hay, un albergue, era el hostal o el hostal del Cedro, porque tenía unos 300 años de antigüedad y era donde los arrieros, los que iban con los carros, hacían noche, porque luego se iban hacia el fuerte de Montjuïc, que está arriba, donde va el tren amarillo, y toda esa zona. Pero eso lo puedes encontrar en cualquier sitio que vayas, ¿eh? Donde hay un árbol grande, si tienes un poco de sensibilidad, captas cosas. Es que no nos lo acabamos de creer. Yo he cogido el metro toda mi vida para ir a trabajar. Bueno, cierro aquí, pero vos un momentito, si hay alguna. Espera, que hay más preguntas. A ver, Perabel nos dice, la unanimidad en el campo físico no existe plenamente, pero en la conciencia causal sí, esto sí que es cierto. A nivel físico no está implementada porque es la unión de las conciencias humanas. Tan lejos estoy, os echo de menos a todos, aquí somos todos muy amables también. Pues un abrazo para los argentinos. Venga, espera. Un saludo y un petó para tothom. Vale, un abrazo de todos, por parte de todos. Bueno, y llegamos ya al final prácticamente y luego seguiremos hablando y así yo corto la grabación y tan felices y tan contentos. Gira la cara, però estic a fer-la. Gracias por vuestra atención a todos y así que nos volveremos a ver el viernes 29 de noviembre a las 6 horas de la tarde con el tema del valor. El valor. Gracias a todos por vuestra atención y hasta el día 29. Venga, un abrazo a todos. Adiós. I no et poso Facebook. No, no. També particularment. Una mica de silenci per tot el que ha succeït a Dona Pau i...